noches a todos, ¿cómo están? Nosotros seguimos en Más Mundo Noticias. Nos encontramos con César Renzi, médico y veterinario, encargado de la área de bromatología. Buenas noches, César. Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, escúchame. Estos días hubo un poco de debate con los virus o bacterias. No sé muy bien qué son. Perfecto. Para entender esto un poco mejor hay que hablar sobre ETAs, que son las enfermedades transmitidas por los alimentos, que es una de las enfermedades más comunes, que probablemente alguno, después de haber comido alguna vez alguna comida, ha tenido vómitos y diarrea y se lo atribuyó a otra cosa y no fue a la comida. Entonces, ¿qué significa que estas enfermedades transmitidas por alimentos? Son todas las enfermedades que pueden traer cuando vos consumís un alimento o bebés agua en mal estado. ¿Qué quiere decir en mal estado? Que tenga un peligro, tanto físico, químico o biológico. En este caso, estamos hablando de un peligro biológico que son justamente las bacterias que se estuvieron hablando. Esas son las clasificaciones, físico, químico, Sí, físico, químico y biológico. Ok. Bueno, ¿cómo las podemos evitar? ¿Cómo podemos evitar las setas? Bueno, es algo más referido al tema de higiene. Hay que saber muy bien que para que una enfermedad se dé, tiene que haber un huésped, que seríamos nosotros. Dentro de los huéspedes tenés adultos mayores, menores, que no van a tener la misma susceptibilidad. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, un niño menor de 7 años no va a tener la misma defensa que un adulto de 30 años en buen estado de salud. Asimismo, tampoco va a tener la misma defensa que una persona mayor o con alguna enfermedad crónica, por ejemplo, un cáncer. Entonces, ese es el primer punto. Después tenemos el agente infeccioso, que en este caso sería una bacteria, por ejemplo, la salmonela, que es una de las que se estuvo hablando. Y después tenés un ambiente en donde esa bacteria se tiene que desarrollar. Entonces, para que una enfermedad se dé, tiene que haber esos 3 puntos, y dentro de esos 3 puntos tiene que haber uno de los puntos que tenga el riesgo. Por ejemplo, yo puedo a lo mejor ingerir un pedazo de carne que tiene una bacteria o tiene muchas de esas bacterias y no me hace nada. Pero un niño de 7 años come la misma carne que comí yo con esa bacteria y puede enfermarse. Ok. Bien, antes me había dado el pie para hacerte una pregunta sobre la salmonela. ¿Es una bacteria mortal? Las bacterias, todas pueden llegar a ser mortales si no se las diagnostica a tiempo. El tema de la salmonela es una bacteria que comúnmente está en la carne de pollo y en el huevo. Hay que recordar que la mayoría de estas bacterias provienen del aparato digestivo nuestro o del animal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para que yo me contagie de esta bacteria, la transmisión es fecal-oral. ¿A qué voy con esto? Que bueno, puede ser, no precisamente la bacteria va a salir directamente de la persona al alimento, pero sí puedo ir al baño, hago mis necesidades, no me higienizo bien las manos y puedo contagiar, o sea, contaminar la carne, por ejemplo. Entonces, para que esto se dé, tiene que haber 2 puntos importantes: la falta de higiene y la falta de cocción, que es lo más importante. Con respecto a la salmonela, el punto más importante son los huevos, porque el huevo obviamente no se lava. Sí. Porque no sé si sabías que el huevo tiene una capa que lo cubre, que si vos lo Es la lavás... capita esa que cuando lo hervís y le sacás la cáscara suele quedar a veces. Esa es interna. Finita. Esa es interna. Ah. La que yo te digo desde afuera es un barniz que tiene el huevo por naturaleza, que no se lava porque cuando vos lavás dejás expuesto al interior a todos los microporos que tiene y que puedan entrar las bacterias que están en el exterior al interior del huevo. Y había una práctica común en mucho tiempo de gente que, por ejemplo, iba al gimnasio y comía el huevo crudo. Bueno, es una locura porque es una posible fuente de contagio para la salmonela. Después tenés de la salmonela también la carne de pollo. Todos sabemos que para faenar el pollo, uno cuando lo sacrifica para producir la carne, puede contaminar con materia fecal también porque obviamente está en contacto. Entonces, ¿qué es lo importante de la salmonela? Cocinar bien la comida, no comer huevo crudo. El huevo frito puede llegar a tener un riesgo si no está bien cocinado. La carne de pollo puede tener un gran riesgo si no está bien cocinada. Y los síntomas de la salmonela son diarreas muy profusas, se dice, y hasta sanguinolenta. Y como todas estas bacterias, si vos no la tratás a tiempo, llegan a la sangre y afectan a todos los órganos. Perfecto. El botulismo, ¿qué es? El botulismo es otra enfermedad que justamente es una intoxicación con la espora, que es la forma de resistencia de una bacteria, que es el Clostridium botulinum, que está en el ambiente. Por ejemplo, es muy comúnmente contagiarse el botulismo en los enlatados.
Seguramente alguna vez fuiste a comprar una arveja enlatada o un alimento enlatado y ves que se infla. Sí. Bueno, cuando se infla no la compres o descartala porque puede tener gas producido por esta bacteria. Y si vos comes alimento, vas a comer un alimento contaminado que a lo mejor vos a simple vista no lo ves contaminado. Y cuando está bollado también, hay que Cuando está bollado descartarlo. también. Perfecto. Y ese alimento está contaminado, pero vos no ves la bacteria y cuando lo consumís te puede dar una enfermedad que se llama el botulismo, que terminás falleciendo en muy poco tiempo de parálisis respiratoria, porque te paraliza todos los músculos. Bien. Entonces, ¿qué enfermedades causa? Por eso, es una parálisis respiratoria y toda sintomatología nerviosa que terminás muriendo. El botulismo sería la enfermedad. Perfecto. La Escherichia coli es una bacteria media famosa entre los veterinarios, digamos. Sí, la Escherichia coli es la bacteria como la número 1 del contagio. Si bien hay posibilidad, por ejemplo, la leche en los tambos sale con una cierta cantidad de esa bacteria que es aceptable, porque es muy imposible trabajar sin bacterias, están en todos lados, son muy chiquititas. Cuando pasa un cierto límite, bueno, ahí hay que tomar medidas de limpieza más estricta en el tambo, porque obviamente podés enfermar a una persona. Es la bacteria común del intestino del humano y de los animales por excelencia. Entonces, si vos, como dijimos antes, al igual que la salmonela, vas al baño, no te lavas las manos, o en la misma superficie de la mesada pueden estar tranquilamente las bacterias, bueno, ahí tenés el riesgo de otra enfermedad. ¿Y qué tiene de importante la Escherichia coli que da en menores de 7 años? Por ejemplo, con el consumo de hamburguesa mal cocinada, el síndrome urémico hemolítico. Es un síndrome de respuesta aguda que puede dañarle los riñones a los niños y obviamente llegando al punto en el que hay una falla renal y si no tenés un trasplante de riñones no podés seguir viviendo. Perfecto. ¿Cómo se puede prevenir? Esto se previene como todas las bacterias, o sea, siempre lavado de manos, lavado de utensilios, lavado de las tablas, no usar tablas de madera. La tabla de madera es la que más contaminación crea, porque vos en cada corte que le haces a la tabla o cada vez que picas algo en la tabla, le haces microcortes a la madera y las bacterias se meten ahí adentro. Después, cuando la tabla se engrasa, se le hace una película de grasa que arriba la bacteria y no la matas con nada. Entonces, muy importante la limpieza. ¿Cómo se limpia correctamente una mesada de trabajo? Primero se saca lo grosero con un trapo, lo que sería migas de pan, Sí. lo que se ve, Sí. básicamente. Luego agua detergente, no tiene que estar caliente. Lavás la mesada, sacás la grasa, porque esa grasa que queda hace como un biofilm que tapa las bacterias. Luego pasás agua con lavandina es una marca, sería hipoclorito de sodio. Sí. Siempre usen, para estos casos, no usen la suelta, porque no se sabe si la concentración está a la que debería. Entonces siempre usen una que tenga rótulo, que sepan qué concentración tiene. Luego de eso volvés a enjuagar con agua y después se considera un lugar de trabajo limpio. Perfecto. La Shigella, ¿qué la puede traer? Esa, bueno, es otra bacteria que está, esa es particularmente nuestra, que contaminamos la carne con esa bacteria y bueno, da los mismos, enfermedades como diarrea, vómito, hasta respuesta sistémica, como se vio en este caso último de Berazategui, que 2 personas fallecieron. Lo importante de todo esto es tener en cuenta que no es que vos vas a comer una chura ahora y vas a enfermar. Lo importante es saber que hay que cocinar bien la comida. O sea, no todo termina en la higiene del carnicero en este caso, o el que produce alimentos. Termina también en el punto crítico que es la cocción del alimento. A 65 grados, por un tiempo determinado, cosa de que todas las bacterias se mueran. El punto importante es saber qué corte estás haciendo. Como estuvimos hablando, ¿te acordás que decíamos que si vos tenés un bife, Sí. por ejemplo, vos haces el bife a la plancha, el bife tiene una superficie, de contacto con el ambiente. Cuando vos lo pones en la plancha vuelta y vuelta, esa superficie de contacto, vos matás todas las bacterias que están en la zona. Entonces, por más que quede jugo, ¿Cuántos grados necesita? 65 grados a 65. 70 por un tiempo determinado hasta que se cocine. Hasta que deje largar el juguito rojo. Hay gente que lo come más jugoso, como se come en Buenos Aires. No quiere decir que te vas a enfermar porque justamente el bife la bacteria está en la superficie. Entonces vos matás toda la bacteria en la superficie, lo comés, no tenés ningún problema. No así con la hamburguesa. Al ser carne picada, cuando vos triturás esa carne y metés todo lo que estaba en la superficie, lo metés adentro de la hamburguesa. Entonces, si la hamburguesa vos no la cocinas bien y no deja de largar un líquido rosado, o sea, para que esté cocinada tiene que largar un líquido transparente. Que sería la grasita. Sí, o no largar. ¿Qué sería el jugo de la carne, la grasa? Claro. O no largar líquido. Entonces,
ahí te da la seguridad de que esté bien cocinada. Es el alimento más riesgoso y ahí es donde está la Escherichia coli. Bien. Bueno, estos días hubo un poco de debate también con eso de los dos casos. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trató básicamente? Sí, básicamente no se sabe, no hay mucha más información de lo que venimos hablando, de que hubo probablemente falta de higiene o carne en mal estado y probablemente falló también el punto crítico de control de la cocción, que ha quedado esa carne mal cocinada. Por eso hay muchos datos a tener en cuenta, por ejemplo, vos vas a un negocio, tenés el mostrador, una empanada arriba del mostrador. Sí. Bueno, es muy común que uno va y come. Bueno, hay que tener en cuenta cuánto tiempo pasó esa empanada ahí arriba. Porque cada 20 minutos hay una replicación bacteriana que sería, de una bacteria tenés 2. Es así, es exponencial. Después de 2 pasás a 4, de 4 pasás a 8, siempre es por 2. Claro. Es el doble. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que si vos la hiciste a la mañana la empanada, la dejaste arriba del mostrador y te la comiste a la tarde, pasaron varios 20 minutos y varias divisiones bacterianas. Entonces, cuando vos comas esa empanada, si vos no la calentás y no matás todas esas bacterias, probablemente comas una cierta cantidad de bacterias. Que a lo mejor lo come una persona de buena salud y no pasa nada. Pero bueno, lo puede comer una persona que dijimos antes, un huésped susceptible y enfermarse. Sí, perfecto. Pasa lo mismo también, literal, o sea, con todas las comidas que estén expuestas al aire libre. Por eso es muy importante que vos cocines la comida. Muchos lugares cocinan una tarta, por ejemplo, y de ahí a la heladera. La heladera lo que hace es mantener en latencia la división bacteriana, hace que la bacteria no se siga desarrollando. Entonces, al no desarrollarse la bacteria, vos no tenés ese crecimiento exponencial y cuando vos comas eso es otra cosa, hay menos bacterias. Okay. Por eso es muy importante, si vas a cocinar y dejar la comida, práctica muy común que hacíamos antes, dejábamos el asado arriba de la mesa, pasaba la tardecita, lo comía. Bueno, no, lo ideal es cocinás, heladera. Y si antes de comer lo calentás a 65 grados otra vez, muchísimo mejor. Perfecto. Bueno, llegamos al final de la nota. Muchísimas gracias, César, por prestarnos un ratito de tu tiempo y aclararnos estas dudas. ¿Tenés todo el espacio para agradecer a alguien? Sí, no, quería mandarle saludos. Quería más de todo agregar que cuando uno o lee una información, no hay que desparramarla enseguida, siempre hay que consultar. Porque, por ejemplo, esta semana yo estuve contestando mensajes de gente que por ahí subía algo para decirle que no publiquen cosas que por ahí no eran ciertas y en esta zona no había pasado nada. Porque tenemos que recordar que siempre hay carniceros que venden carne. Claro. Y si esa persona compró cierta cantidad de un corte y está bien y hace las cosas bien, y la gente con la paranoia de justo estamos en la época del COVID y todo, no le compra carne, esa persona tiene un negocio y tiene que vivir de algo. Entonces, sí, si por una información errónea nosotros perjudicamos a otra persona, está mal. Por eso siempre, el área de bromatología de la comuna está siempre dispuesta a la gente. Creo que todo el pueblo tiene mi número, así que me puede consultar lo que sea, cuando sea, no hay problema, porque para eso estamos, obviamente, estamos trabajando para el pueblo, y consultar y ver bien. Cuando tienen una pregunta, no salir a difundirla, sino antes sacarse una duda, porque a lo mejor no pasaba nada y bueno, o a lo mejor pasaba, pero no está bueno salir a difundir material que no es real. Aparte, fíjate que lo que me dio mucha risa que circulaban 3 audios con una imagen. Sí. La imagen era de otra cosa, que era de una infección por un bichito en las vacas y los audios eran de la carne. El intestino creo que era de una vaca. Sí. Y la otra, los audios de la enfermedad. Bueno, pero eran cosas totalmente diferentes y circulaban juntas. Entonces es la desinformación y bueno, por eso no hay que entrar en una locura de todos repartir algo que no tiene sentido. Bueno, me llegó de varias personas el audio y bueno, he aclarado en varios grupos, he respondido mensajes de estado que he visto y para poder tratar de llevar tranquilidad a la gente de que no iba a ser otra pandemia más. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y nosotros seguimos en Más Mundo Noticias.